¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otra sesión de Entorno Económico Mexicano de la Licenciatura en Derecho, Instituto Superior José Vasconcelos, a cargo del abogado Ezequiel Pérez Padrón. En esta ocasión hablaremos de tragedias económicas contemporáneas. Es una serie de videos en los cuales voy a explicar algunos de los fenómenos contemporáneos más importantes que incluso a veces encontramos en una charla de sobremesa con nuestros familiares, en alguna reunión, o incluso los escuchamos en algunos programas de la televisión, ya sean un poco antiguos e incluso en temas recientes sale a colación alguno de estos vocablos, algunos de estos tópicos, pero muy pocos de nosotros como mexicanos entendemos o hemos estudiado acerca de ellos. Sin embargo, también destaco la importancia de como futuros abogados y pues sobre todo gente universitaria preparada, pues la obligación moral y cognitiva que tenemos hacia nosotros, hacia la sociedad, para poder dominar estos temas. En esta ocasión vamos a hablar de dos fenómenos muy interesantes. Uno es el error de diciembre y también hablaremos de el FOBAPROA. Supongo que en algún momento habrán escuchado de este dichoso FOBAPROA, tal vez en alguna charla con sus papás, con sus tíos, con gente ya un poco más grande, que son los que resintieron y vieron los efectos nocivos de esta época. El error de diciembre. En este tema pues vamos a hablar de esta situación denominada error de diciembre por el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Él sugirió este vocablo, digamos, nombre para denominar a la crisis en aquel momento. También se le conoció como el efecto tequila. Y bueno, el país la atravesó a finales del año 1994 y principios del año 1995. Él atribuyó este episodio a la ingenuidad del expresidente, bueno, ahora expresidente y en aquel entonces presidente en función, Ernesto Zedillo Ponce de León, porque bueno, resulta que el presidente Zedillo había avisado a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, de el tipo cambiario, de la fluctuación que iba a haber en el tipo cambiario y bueno, también de una posible devaluación derivado pues de algunos fenómenos que se estaban enfrentando en el país, como fue la muerte de Luis Donaldo Colosio o incluso el surgimiento de las fuerzas armadas de Chiapas, del EZLN. Su propuesta de inculpar a Zedillo pues soslayó la forma de tomar en cuenta la parte de su responsabilidad, pues sí podemos atribuirle a Carlos Salinas de Gortari, que fue su propia administración la que tuvo que ver con la realización de gastos extraordinarios al final de su sexenio. Salinas es un presidente que sí logró hacer un crecimiento económico, logró reducir la deuda pública, la deuda con el extranjero, pero al final de su administración, al realizar una diversidad de obras públicas, pues destinó gran parte del Producto Interno Bruto y de las ganancias o tesoros de la nación para este tipo de actividades de índole público, de índole asistencial. Entonces, al final de su sexenio, pues la falsa idea de crecimiento inminentemente por la firma del Tratado de Libre Comercio, que ya vieron que tardó 3 años en gestarse, pues hizo que se elevara la deuda pública, porque estábamos viviendo en una burbuja. La gente creía que había ganancias, que había bonanza en nuestro país, seguían contratando créditos, pero al salir el capital extranjero o el capital de los inversionistas del país, pues esto hace que la banca pierda su liquidez y por ende pierda dinero. Los bancos trabajan con dinero, podemos decir que es su materia prima, al igual que podríamos decir que un carpintero trabaja la madera. ¿Qué ocurre si un carpintero pierde la madera, se le gasta la madera, se quema o le entra plaga? Pues no puede trabajar. Imagínense un banco que se queda sin dinero.
Sonará un poco confuso, pero más adelante en lo que es el FOBAPROA les voy a explicar más a fondo el fenómeno. Cualquiera que fuera la causa, la convergencia de los factores colapsó la economía mexicana. Provocó una devaluación superior al 100% de la moneda. Un quebranto similar al que sufrió México en 1976 al terminar el sexenio del expresidente Luis Echeverría Álvarez, que con la misma fuerza y dimensión pues sepultó el esfuerzo de los sueños de millones de familias mexicanas, ya sea en ese momento y en los años por venir. De acuerdo con los historiadores, las causas del fondo de la crisis del 94-95 se encuentran en la apertura comercial y financiera. Esto provocó un crecimiento incontrolable del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Esto hizo que la economía mexicana se vea vulnerada a los flujos de capital del exterior. Esto del déficit de la cuenta corriente, podemos decir que se traduce en lo siguiente: durante muchos años las importaciones habían sido mayores a las exportaciones. Entonces nosotros traemos de fuera mercancías, traemos de fuera alimentos y no producimos. Entonces dependemos del flujo del comercio del exterior hacia el interior, es decir, no somos autosuficientes. En las crisis anteriores, pues el déficit había sido un poco más pequeño, ya sea como del 4% del Producto Interno Bruto en el periodo de Echeverría Álvarez en el año 76, o del 3% y en menos de 1.5% en el 88, pero fue en el 94 que este déficit alcanzó el 8%, es decir, se disparó. ¿Qué es lo que ocurrió al haber este déficit? Y lo que estaba comentando en un principio de la devaluación del peso y la salida de los capitales. Pues bueno, regresando al tema de las materias primas, al ver los inversionistas extranjeros que México estaba atravesando por un periodo de incertidumbre, pues con lo del Ejército de Liberación Nacional, la muerte de Luis Donaldo Colosio y del señor Ruiz Massieu, pues ¿qué ocurre? Que empezaron a sacar pues sus inversiones, sus dineros, y sobre todo en lo que son divisas. La moneda internacional por excelencia hasta hace muy poco era el dólar. ¿Qué pasaba? Que México no tenía suficientes reservas de dólares y prometió el pago del capital extranjero como para hacerlos atractivos. Le prometían a los otros países que de invertir en México su capital iba a estar respaldado siempre en dólares al tipo de cambio que se encontrara al momento de suscripción. Entonces ellos, al traer su dinero o al convertirlo en pesos, sabía que se le iban a devolver en dólares independientemente si había una devaluación. Entonces se emitieron lo que son los tesobonos o bonos de tesorería. ¿Qué ocurre? Que el clima de inestabilidad hace que los capitalistas quieran retirar su dinero, la banca no tiene suficientes reservas de divisas, de dólares, y por consiguiente deja que el mercado internacional nivele el precio del dólar con respecto al peso, porque no había manera de competir, es decir, nadie estaba usando pesos, todos estaban usando dólares, y esto fue uno de los pequeños detalles del error de diciembre. Todo esto se va a aclarar un poco más con lo del FOBAPROA. El FOBAPROA es el acrónimo de Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que digamos es el antecesor o el sucesor o el antecesor, el papá, por así decirlo, de otro organismo que nos rige ahora, que es el IPAP. De hecho, si ustedes tienen alguna cuenta bancaria o alguna línea de crédito en cualquier tienda departamental o en cualquier institución crediticia, verán que en sus estados de cuenta aparece el sello y el logotipo que dice IPAP, que es Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Este IPAP surgió
a partir del 98 como una estrategia del Senado para intentar reducir la deuda externa. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. El FOBAPROA fue un fondo de contingencia creado en 1990 por el gobierno mexicano en conjunto con la totalidad de los partidos políticos de aquel entonces, es decir, no hubo oposición. La intención al crear el FOBAPROA era contar con un mecanismo de protección para México ante la eventualidad de una crisis como las registradas en lo que se conoció como la década perdida, es decir, la década de los 80. Este fondo se mantuvo vigente por varios años, aunque en realidad no operaba ni tenía recursos, es decir, era solamente un esquema ideado para eventualidades que, pues, dicho sea de paso, según los políticos de aquel entonces, nunca sucedería, pero pues la dura realidad nos obligó a que se activara a partir del primer minuto de enero del 95 como efecto del error de diciembre. Antes de que sucediera el efecto tequila, las autoridades consideraban poco probable, es decir, casi nulo, improbable, podríamos catalogarlo como improbable, un escenario de falta de liquidez en lo que son las instituciones financieras, pues amenaza que se había registrado años atrás y que se volvió realidad en otros países como Argentina, Brasil o Perú. México pues volteaba a ver a otro lado y decía, bueno, esto no me pasa a mí. Como habíamos dicho, pues la materia prima de lo que son los bancos pues es el dinero. Se supone que las instituciones bancarias tienen en sus cuentas los recursos que obtienen como inversión de sus clientes. Por lo tanto, un banco en teoría no debería tener problemas de liquidez, pues sí, porque está siempre captando dinero de sus clientes. Pero, ¿qué pasa si un banco es exigido en muy poco tiempo, no sé, en meses, semanas, días, un año, para que devolviera todo el dinero que le han invertido? Eso sucede, o eso sucedió en otras épocas y puso en serios predicamentos o problemas a los bancos, ya que el dinero que reciben lo invierten a su vez en proyectos o productos financieros, tanto nacionales como del extranjero, y de riesgos variables. Un banco puede soportar una demanda de liquidez hasta cierto punto, pero después de los problemas pero con los problemas que se están haciendo presentes, para cumplir con los compromisos debió recurrir a su capital, es decir, el banco empezó a pagar o a entregar el dinero que le requerían de su propio tesoro. Entonces esto puso en riesgo a las instituciones bancarias. Algo así es lo que ocurrió en el 95 con los mexicanos, con los bancos nacionales. No solamente estaba en riesgo, de hecho también quebraron, y solamente 4 de los bancos que operaban en ese entonces lograron sobrevivir a este brutal choque económico. Este choque económico podemos decir que tuvo su nacimiento en el error de diciembre. Los que sobrevivieron son Banamex, que ahora se conoce como Citibanamex, Bancomer, conocido como BBVA Bancomer, Santander, que en realidad se formó tras adquisición que hizo esa institución española. Santander es española, del banco que en ese entonces se llamaba Serfin, y pues la única institución de capital 100% mexicano que ha sobrevivido a todos estos desastres pues ha sido Banorte, el que se hace llamar el Banco Fuerte de México. En 1994, ya con la devaluación del peso, las deudas adquiridas se volvieron impagables, y esto debido a que en ese entonces no existían esquemas de tasa de interés fija y todos los préstamos estaban sujetos a la volatilidad del mercado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de platicar con un tío, un pariente, un abuelo
que haya tenido un crédito hipotecario en el año de los 80s y 90s. De hecho, mucha gente quedó en la pobreza y perdió sus casas, sus carros, sus trabajos en este inter de tiempo, en lo que es el sexenio de Salinas de Gortari, más que nada al final del periodo de salinista y principios del periodo de Ernesto Zedillo. ¿Por qué? Porque los bancos, al ver que iban a tener o estaban teniendo un déficit económico, empezaron a otorgar créditos. ¿Para qué? Para hacer atractiva una inversión por parte de los particulares. Ustedes saben que el banco te da un préstamo, pero te cobra un interés, y ese interés es superior al rendimiento que él te da en una cuenta de inversión. Vamos a poner un ejemplo. Si uno va al banco y deposita 1,000 pesos a una cuenta de inversión, te van a dar el 0.7%, es decir, te van a dar 7 pesos. Ahora bien, si tú vas al banco y pides un crédito por 1,000 pesos, el banco te va a cobrar una tasa de interés del 48% anual, ¿sí? Es decir, del 4% mensual. Entonces, un 0.7% contra un 4%, pues bueno, sí se nota la diferencia. Entonces, eso hicieron los bancos, empezaron a dar créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, créditos de nómina, créditos personales, y la tasa de interés pues no era regulada como actualmente. Ahorita ya los bancos no pueden fluctuar las tasas de manera caprichosa, porque amaneció el dólar un poco más caro, vamos a subir el interés, o porque dejaron de comprarse los barriles de petróleo en Medio Oriente, lo que hizo que bajara la gasolina. Va a causar que la tasa de interés bancaria tenga que subir, porque vamos a entrar en crisis, no hay liquidez. No, ahorita ya están regulados. Pues bueno, les voy a poner un ejemplo. La crisis del 94 multiplicó estas tasas de interés. En un principio eran del 7% mensual, y en noviembre de ese mismo año, estamos hablando de 4 o 5 meses, porque esto es a mediados, subió al 53%. Es decir, se multiplicó por 8 veces la tasa de interés. ¿Sí? El impacto era descomunal. Las deudas personales, empresariales e incluso entre entidades de gobierno se volvieron ya impagables, y la quiebra de la economía pues ya estaba a la vuelta de la esquina. Nadie puede pagar lo que no gana. Imagínense que tu deuda, en lugar de cobrarte ya 70 pesos de interés, te va a cobrar 560 pesos de interés. Entonces es un crecimiento exponencial. Vamos a hablar ahora de lo que nos costó el FOBAPROA, ¿sí? El costo total del FOBAPROA fue del 14.5% del Producto Interno Bruto del país. Fue probablemente el costo más alto que jamás ha pagado algún país en una crisis similar. Escuchen bien, fue probablemente el costo más alto que jamás ha pagado un país por una crisis similar. En la década de los 90, pues España sí registró un colapso en su sistema bancario, y según cifras de la Hacienda española, costó el 9.5% del Producto Interno Bruto. En total, la crisis bancaria de esa década habría costado a Europa en promedio un 12% del Producto Interno Bruto, ya que para cada nación pues hubo costos diferentes. Pero también es difícil decir sin cortapisas que el costo fue altísimo y que había otras opciones, porque en realidad nunca sabremos si el FOBAPROA fue la mejor opción. Algunos piensan que lo mejor era no hacer nada, no intervenir y dejar que el mercado fluctuara y regulara los precios y no endeudar al país, porque más adelante les voy a mencionar que el 40% del capital que se inyectó para rescatar a la banca vino del gobierno. Entonces estamos hablando que en un país de Europa como es España costó el 12% del Producto Interno Bruto, y los españoles vieron esto como una crisis tremenda y no se taparon la boca ni se hicieron sordos para salir y manifestar
públicamente su descontento o su situación ya de marginación. Si ustedes en algún momento han visto algún programa de TV española de esa época, o han leído las noticias, o por mera curiosidad quieren investigarlo, los españoles sí se vieron muy afectados. Imagínense ellos siendo un país de primer mundo porque pertenecen a Europa. Nosotros como mexicanos, ¿cómo resentimos esto? Pues se tradujo en el 53% de la población mexicana que se volvió pobre. 53% de los mexicanos era pobre, había sido despojado o no tenía ingresos suficientes para cubrir sus deudas. Es decir, pagaba más de lo que ganaba. Este era el escenario pues del error de diciembre, que no dejaba muchas más opciones que un FOBAPROA. La inmensa mayoría de los deudores de la banca no podía pagar sus créditos porque el costo de eso se multiplicó en un promedio de 5 a 8 veces. La deuda bancaria se encareció y pues la moneda se depreció. Los bancos a su vez también estaban endeudados incluso a nivel internacional, deuda que de igual forma se fue multiplicando por su costo. El acceso a los créditos pues ya se volvió imposible. Otro gran costo del FOBAPROA, indirecto pero con los mismos resultados, fue sin duda la caída de la economía. El Producto Interno Bruto de México se desplomó un 6.29% en lo que fue el año de 1995. Y aunque sí se recuperó en el año del 96, es decir, el año siguiente, el golpe pues a largo plazo fue al bienestar económico y hasta ahorita ha sido imposible de borrar. La deuda total heredada al FOBAPROA por el FOBAPROA al hoy Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, asciende a 1.058.567 millones de pesos, cifra que se compone del rescate original, de los programas de rescate y el saneamiento financiero reportados desde que se registró la quiebra bancaria, así como la actualización por la inflación a los montos nominales. Esta es la herencia del FOBAPROA. Esto nos ha causado que la deuda externa que debió haber sido cubierta en año 2020 y que luego, pues a raíz de lo del FOBAPROA y del surgimiento del IPAB en el 98, fue renegociado al 2025, pues siendo honestos, tal cual como van las cosas y más con la pandemia que nos está afectando, no vamos a salir del pago del crédito exterior hasta dentro de otros 10-15 años tendríamos tal vez la oportunidad. Ahora yo les hago una pregunta: ¿qué hubiese pasado si no existiese el FOBAPROA? ¿Cómo hubiera afectado a la economía y cómo hubiéramos enfrentado el problema en aquel entonces? Esta pregunta queda abierta y la resolveremos en nuestro foro de Classroom a través de nuestros comentarios. Pues bueno, muchachos, les agradezco su atención. Espero que pues haya sido corto, contundente, conciso, pero completo el mensaje que se pretendía dar. Por mi parte es todo. Les deseo una excelente noche y les agradezco también su puntualidad en la entrega de trabajos. Hubo una mejoría rotunda en esta semana. De ser así, de seguir en este punto, el próximo martes nos estaremos viendo por Zoom para que podamos debatir un poco más de esta situación y también les obsequiaría ya el material, la continuación de este tema que son las grandes crisis del México contemporáneo. Mucho gusto, muchachos, que pasen una excelente noche. Nos vemos la próxima semana con lo que es la estafa maestra y otros tópicos que conciernen a la realidad económica de nuestro país. Hasta luego, chicos.